Y bueno, la última ponencia que tenemos hoy está a cargo de también uno de los clásicos de Biocastanea. Estamos encantados de que estés aquí otra vez, Julio Díez Casero, de la Universidad de Valladolid, que nos va a presentar el trabajo que están haciendo ellos también en temas de chancro. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Flor, por esta presentación. Más nervios, más aliciente. Bueno, pues vamos a hablar hoy la idea es un poco transmitiros trabajos que se han hecho recientemente sobre la interacción de hongos competidores de Grifonectria en masas de castaño. Y la idea es hablar, bueno, de cosas un poquito diferentes a lo que viene siendo el control de la enfermedad del castaño que se lleva haciendo con el tema de la ecovirulencia. Tampoco es que vayamos a descubrir aquí nada que vaya a cambiar el método de control, pero sí que son cosas interesantes que creo que es necesario bueno, pues presentar. Bueno, lo que ya sabemos, castaños, sotos de castaños impresionantes, ¿no?, que tienen ese componente afectivo que todos conocemos. El chancro de castaño como algo que bueno, pues nos está complicando un poquito la vida en estas zonas, especialmente a los castañicultores, que en parte viven de ello. El chancro más en detalle, con las necrosis, enrojecimiento en ramas jóvenes, agrietamiento, crecimiento en abanico debajo de la corteza, es decir, bueno, más o menos todo lo que todos los que estáis acostumbrados a ver la enfermedad pues conocéis muy bien. Más crecimiento debajo de la corteza, que es muy claro, y unas fotos bastante definitivas. Y uno de los problemas que nos encontramos normalmente cuando estamos en montes es que los propios dispersores de la enfermedad pues a veces somos nosotros mismos, ¿no?, por podas como a la izquierda o por injertos que vienen ya infectados y que van llevando la enfermedad de un sitio a otro. Esto pues nos lleva pues a la pérdida de fruto, a la pérdida de potencial, bueno, pues económico, un problema para la fijación en zonas rurales y algo que ya vamos conociendo. La identificación, por otra parte, del hongo pues es relativamente sencilla en campo y se puede hacer prácticamente al 100%, es decir, en el laboratorio hay que hacer otro tipo de cosas y demás, pero es algo que más o menos se lleva bastante bien. Y luego, pues esta foto la he puesto porque normalmente esto se llama pericecio, es una foto muy buena porque realmente se llama pericecio porque tiene forma de pera y aquí se ve perfectamente la pera con el rabillo y todo y bueno, las esporas ahí. Y la posibilidad que surgió en su momento cuando en ciertas zonas en Italia, donde primero apareció la enfermedad hace ya unas cuantas décadas, empezaron a ver pues, que había algunos chancros que causaban la enfermedad que había una remisión de la enfermedad y bueno, a partir de ahí se empezó a trabajar y un poco todo lo que más o menos ya se conoce de las cepas hipovirulentas con respecto a las virulentas, la posibilidad de control y la posibilidad sobre todo de propagar esa enfermedad, ese ARN, ¿no?, porque ahora están las vacunas de Pfizer y Moderna y todos ya estamos un poco al hilo de lo que es el RNA, pero la Grifonectria lo inventó primero y el método de control fue así. Y bueno, pues todo eso que ya más o menos conocemos, la identificación que se hace con entonces, ¿qué es lo que os quería contar hoy en día? Pues es un poco otros trabajos alternativos que se están haciendo. No es que vaya a ser una alternativa real ahora, pero son trabajos interesantes, consideramos, que se están llevando a cabo en masas de castaño dentro de un proyecto que es el proyecto Létnico Restore, que coordinan desde el CSIC en Salamanca y que nosotros participamos, tenemos una parte de su proyecto en Salamanca y somos responsables de la forma científica de todo el proyecto. Este es un proyecto que se desarrolla entre Italia y España y Portugal. Las parcelas de Italia, bueno, son castaños también y abetos. En nuestro caso, en España, lo que tenemos son robles, tenemos alcornoques, tenemos encinas y tenemos también castaños. En Portugal son masas es otro tipo de abordaje del trabajo, es más bien relacionado con el tema de la madera
y son parcelas también de castaños, pero no se estudian enfermedades como estamos estudiando aquí. Este proyecto tiene 3 bloques principales, habla de gestión, habla de economía, y nosotros estamos, aparte de llevar la gestión, la parte científica del proyecto, estamos implicados directamente en la parte de microcontrol, donde lo que se trata es de ver la efectividad de algunas alternativas, no solamente en castaños, sino en las otras especies, frente a la enfermedad. Pero desde la versión, como dicen ahora, como se habla mucho en la Unión Europea, con el Green Deal y demás, pues el eco-friendly, ¿no? O sea, las soluciones amigables, ¿no? Que no impliquen la aplicación de fitosanitarios que no están permitidos en el mundo. ¿Cuáles fueron los objetivos de los parciales de lo que voy a presentar? Los del proyecto son mucho más amplios, porque es un proyecto live, como habéis visto, en el cual los objetivos son bastante más amplios. Pero la parte esta que voy a presentar, la idea sería, dentro del castaño, conocer los hongos asociados a tejidos de castaño, identificar si realmente podemos ver diferencias en esta diversidad fúngica, que es muy importante, como luego veremos, entre árboles con y sin chancro, y luego evaluar las posibilidades de antagonismo con otros hongos diferentes a lo que ya conocemos en Gryphonectria frente a este chancro del castaño. Entonces, dentro de este proyecto, que se hacen muchas cosas, hay mucha gente que participa, y a finales de mes tenemos una reunión en Tarretet, en Cataluña, donde iremos todos los implicados de todos los organismos que están en el proyecto. La parte inicial fue ver el estado actual, es lo que llaman aquí Mapping Forest, donde se hacen muchas cosas, entre ellos mapas de dispersión de la enfermedad, pero también ver el estado actual en las 4 especies, castaños, robles, encinas y alcornoque, en muchos aspectos, pero también con respecto a la diversidad. Es decir, queremos ver, en este caso concreto, cuál es la situación actual de hongos, de especies de diversidad que tenemos en estas masas forestales, hacer una serie de tratamientos eco-friendly, o sea, que no sean dañinos con el monte, y ver otra vez, a ver qué es lo que ha pasado, para ver qué ha pasado con esta diversidad y ver cómo puede influir en el control de estas enfermedades. Las parcelas que se han incluido, pues se han incluido porque realmente tienen daños graves. Hay un decaimiento general, todas ellas tienen un decaimiento general. Esta es la parcela de la Alamedilla, que está en la frontera con Portugal, donde es encina, afectada por Phytophthora en este caso, y el aspecto es el que estáis viendo, es un aspecto bastante deplorable, ¿no? Pero todavía las hay peores, la de Cubo de Don Sancho, que es una parcela que tiene Quercus pyrenaica, apenas les hay, o sea, se han desaparecido prácticamente. Aquí está Álvaro, que es el coordinador general del proyecto de Salamanca, muy contento al lado de ese tocón, pero el tocón pues ya pasó a mejor vida. O sea, que bueno, realmente estamos muy contentos de estar trabajando con esto, pero realmente la cosa es bastante seria. Y aquí tenemos a Mariano, el técnico de laboratorio, a ver si pilla también el bicho ahí en las encinares, y bueno, y tomando muestras, Mariano, que es una de las personas que ha estado trabajando con todo esto. Y este cartel es el cartel de la parcela de Linares, que está en Salamanca. Y es una parcela de castaños, pero una parcela de castaños bastante diferente a las que podemos ver aquí en el Bierzo. Luego volveremos un poco a esto porque es importante también este tema de la diversidad y sobre todo la influencia que tiene, no solamente la diversidad genética, sino la diversidad también en microorganismos para el tema de enfermedades. Pero realmente son castaños no tan llamativos, no tan centenarios, pero no hay que engañarse que tienen también bastante importancia, luego lo veremos. ¿Qué es lo que hicimos en el proyecto? Bueno, pues en este proyecto, entre otras cosas, como comenté, y específicamente en la parcela de castaños, pues bueno, el personal que aparecía al principio de la presentación, predoc y postdoc que están en el laboratorio, pues estuvieron tomando muestras, analizando diversas variables de foliación, clorofila, intercambio gaseoso y demás. En esas parcelas se tomaron muestras de diverso material, hoja, ramillos, corteza, madera, que por un lado se cultivaron en medio de cultivo, que veréis luego unas fotos por ahí, lo que llamamos la culturómica, que es una palabra que ahora está de moda, igual que está lo de resiliencia, pues ahora el cultivo de toda la vida, como estamos con las OMIC, proteomic, metabarcoding y bueno, y demás, y todo termina en OMIC, pues ahora se llama culturómic. Y lo que hicimos pues, fue pues, cultivar y ver cuántos hongos salían de todas estas muestras. Lo hemos hecho con las 4 especies. Bueno, pues en total nos ha salido algo, como podéis imaginar, prácticamente inabordable. Nos salieron 1.270, una cosa así, de hongos, que posteriormente hemos intentado identificar, abordar su identificación.
Y se ha hecho de distintas formas, directamente a partir de placa, pero también directamente extrayendo el material de las 4 especies que tenemos, y en este caso vamos a presentar, bueno, daremos algunos datos generales y también del castaño. ¿Cuántos hongos han salido? Pues en esos trocitos, que era donde aparecía anteriormente Mariano, nuestro técnico de laboratorio, que es un trocito así, pues nos han llegado a aparecer en distintos árboles, con réplicas, repeticiones y demás. Global, en las 4 especies, pues ni más ni menos que 892 hongos. Esto es utilizando estas técnicas nuevas de metabarcoding y demás, o bueno, metagenomic, en algún momento decimos, pero es metabarcoding realmente lo que estamos haciendo, donde entre todos estos hongos, estas hojas inmensas que tenemos, pues aparecen hongos interesantes. Son hongos que son entomopatogénicos, algunos ya comerciales, como el Cordyceps o como Beauveria, distintas especies, y otros que son antagonistas de hongos, ¿no? Como hay muchos tricodermas y bueno, hay muchos otros que aquí no ponemos. Con todos estos hongos que nos han aparecido, lo que estamos intentando hacer ahora es, bueno, pues organizar un poquito el estudio de la biodiversidad. Entonces, todo esto tenemos que estar trabajando con técnicas de bioinformática, viendo pues cuál es la diferencia entre parcelas. Tenemos diferencias entre las comunidades fúngicas entre parcelas, según los índices de diversidad son más o menos diversos o no. Según las parcelas, a la medilla, que esta es la de encina, cubo ensancho, roble, Linares, que es la de castaño, valdelosa, existen diferencias en todo esto. Ahí tenéis una imagen donde por grupos taxonómicos se ven un poquito las diferencias. Ver si hay factores que están condicionando estas diferencias. Para nosotros, evidentemente, es muy interesante ver si el estado enfermo o no enfermo condiciona esas diferencias, porque a la larga también lo que vamos viendo es la estabilidad, la diferencia entre comunidades fúngicas en unos sitios y en otros, y ver si realmente ese estado es la causa o es el efecto. Eso es importante, pero en principio es un poco la idea. Bueno, pues un poco lo mismo en las distintas parcelas. Y ya específicamente los datos de castaño serían estos, donde pues estamos viendo a ver si hay diferencias entre las parcelas que están enfermas con respecto a las parcelas sanas, con respecto a todos los filum, ascomicota, basionicota, corales, bueno, todo lo demás. Y bueno, pues lo que hemos estado viendo, estos son datos todavía preliminares, hay que analizarles con más detalle. El proyecto dura hasta el 2024 todavía, pero hemos visto que bueno, sí que se pueden diferenciar, ¿no? Existen diferencias entre árboles sanos y enfermos en el número, bueno, en las comunidades fúngicas. A veces las diferencias no son grandes y a veces las diferencias están en las cosas menos importantes, ¿no? Aquí hemos tenido mucha discusión, por ejemplo, qué especies incluimos, cuáles no, pero claro, comparamos una zona osera en el norte de la cordillera cantábrica con una zona no osera, empezamos a analizar todas las especies y no nos da diferencias. Pero si no metemos la que está en menor cantidad, que es el oso pardo, pues no sabemos si estamos en una zona conservada. Entonces, son análisis complicados porque muchas veces en las revistas pues se ve, ¿no? Eliminamos los hongos que son del menos del 2%. Pues a lo mejor te estás perdiendo los más importantes, ¿no? Pero bueno, en ello estamos. Y inicialmente sí que se están viendo diferencias en todo este aspecto, tanto entre árboles sanos y enfermos como entre otra serie de valores que estamos tomando. Pero también dentro de este análisis global que estamos haciendo, lo que nos interesa es el tema del biocontrol. Es decir, quizás en Crifonectria interese menos porque hay una forma efectiva que se ha trabajado y se está trabajando, como ha explicado ahora Juan Carlos, y con unos resultados muy buenos. Pero, bueno, en las otras especies hay que mirar a ver si la Phytophthora que tenemos en la alamedilla pues se puede controlar con otros hongos, aunque sí que hay técnicas de los fofitos y demás que hemos estado viendo esta mañana que también funcionan, otros compuestos más eco-friendly, o si los insectos, que creo que me había comentado, que tenemos en las parcelas de alcornoque o de Quercus pirenaica, pues se pueden controlar con estos organismos. Entonces, se están llevando a cabo otros estudios, cada línea azul es un hongo, o sea que imaginaros la locura de todo esto, donde hemos estado analizando, por ejemplo, frente a Crifonectria parasítica en este caso, vamos a hacer frente a Phytophthora, lo estamos intentando ahora con los insectos y demás, con respecto a los entomopatógenos, cuáles son los hongos más efectivos que reducen más el crecimiento frente a otros que realmente no están reduciendo el crecimiento. Esto es in vitro, pero realmente pues están viendo cosas bastante interesantes en este momento. Entonces, ¿cuál es un poco bueno, con lo que hay que quedar, ¿no? Lo que hay que llevar a casa, el take to home que dicen los ingleses? Pues bueno, en principio lo que nos interesa de todo esto, el químico no nos interesa, el cultural nos interesa más o menos todo menos el químico, que es lo que nos dice ahora el Green Deal.
Nos interesa el host resistant, por supuesto. Entonces, todo esto, al fin y al cabo, va a estar dentro de esto que los patólogos siempre hablan del triángulo de la enfermedad, ¿no? Tenemos el patógeno en un extremo, el hospedante en otro y las condiciones en otro lado. Entonces, para que una enfermedad se desarrolle, tiene que estar todo en unas condiciones, ¿no? Que es que el patógeno sea agresivo, la enfermedad o el hospedante sea susceptible y las condiciones sean favorables. Pero estas condiciones son muy amplias. Es decir, ahora mismo en las condiciones ambientales incluso podríamos meter la genética, aunque es uno de los factores que hemos metido en este triángulo. Y volvemos a hablar otra vez de la palabra de moda también, de resiliencia. Es decir, a más diversidad en una zona tendríamos más estabilidad. A más diversidad de genotipos, de variedades, tendríamos más diversidad. A más diversidad de microorganismos, que es un poco lo que estamos estudiando, también tendríamos más resiliencia. Pues bueno, en ello estamos, ¿no? Es una cosa que habría que ver. Pero luego esta diversidad y estas interacciones hay que mirarlas no solamente a nivel de microorganismos, sino también a nivel molecular. Es decir, el RNA, que hemos visto que tiene un papel fundamental en la crifonectria, ya que ese trocito de RNA, que es el virus, pues esté o que no, nos va a dar mucha diferencia, pues eso también hay que mirarlo, ¿no? Que es un poco lo que... Entonces, volvemos otra vez a la parcela de Linares, donde tenemos los castaños, y lo que os decía anteriormente es que estos castaños son muy diferentes a los que están aquí. Y hay una cosa que no os he dicho, es que la enfermedad allí, hay chancro, pero muy poco. Lo elegimos porque era de las pocas zonas que teníamos, pero hay poquito chancro. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que cuando uno va a esa zona, nos llama la atención que uno viene al Bierzo y empieza a comer las castañas que están ya que han sobrado, no las que todavía no se han recogido, pero cuando está comiendo estas castañas, todas están buenas. Pero si uno va a Linares, algunas están buenas y otras pues las terminas escupiendo al suelo porque no hay quien se las trae. ¿Y eso qué nos dice? Que es una cosa que nos llamó la atención la primera vez que llegamos aquí. Pues que estas parcelas, que ahora no funciona esto para atrás, a ver, ahí, sí, termino ya. Estas parcelas que en teoría parecen más feas que las que hay por aquí, estos castaños, ¿no? Son castaños monumentales, genéticamente posiblemente sean, esto nos va a gustar, mejores o más adaptados que los que tenemos en el día. Y vuelvo a la primera charla que se ha dado esta mañana, la que nos ha dado Antonio Rigueiro, que ha sido una charla magistral y que me ha encantado. Hablaba de los romanos, de cuando han traído los castaños por aquí. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que realmente tenemos variedades y, bueno, se ha explicado en las excelentes charlas que hemos tenido, pero lo que parece claro, esto evidentemente hay que apoyarlo con análisis genético, es decir, ahora mismo esto sería una hipótesis, es que desde luego hay castañares y castañares, pero hay castañares que tienen una menor diversidad genética que otros, y eso les hace que el chancro progrese una vez que se especialice de una forma más rápida o menos rápida. Y eso es una cosa que vale para los castaños, vale para los chopos, vale para todas las especies. Es una cosa que tenemos que tener en cuenta en estas interacciones. Entonces, además de esas interacciones con microorganismos, las interacciones genéticas, hay que tenerlas en cuenta también. Y volvemos a la hipovirulencia, el micovirus y todo lo que, o el hipovirus de la crifonectria y demás, ¿no? Y aquí también pues habría que verlo, ¿no? Que es un poco, porque hemos visto en un trocito de madera 800 y pico, ¿vale? Pero es que esos hongos no están solos, tienen su RNA que está interaccionando entre ellos. Entonces, esa interacción que hace la crifonectria cuando ponemos un aislamiento hipovirulento, le ponemos con un virulento y al final pues terminan, bueno, pues eso, convirtiéndose los dos en hipovirulentos porque había un trocito de RNA que ha pasado de uno a otro, pues eso lo hemos descubierto, pues, como muchas más cosas, por casualidad. ¿Pero qué está pasando a nivel molecular ahí? Pues no lo sabemos, porque evidentemente cuantos más hongos hay, más interacciones hay, y el problema de los nuevos hongos, las nuevas plagas que vienen, me ha parecido muy interesante también esta mañana lo del Nephrococcus y demás, la plaga, la enfermedad esa nueva. No sé si es nuevo o no nuevo en la zona, pero todos estos organismos invasivos que nos llegan, pues nos traen un pequeño problema, que es que además nos pueden interaccionar y nos pueden complicar mucho más la vida, no por ellos mismos, sino porque pueden estar eliminando, soltando pues, ciertos RNAs que en el caso de que haya compatibilidad va a haber una comunicación química pues bastante complicada. Y bueno, solo he puesto este trabajo en toda la presentación, y es reciente, de Carolina Cornejo, que trabaja con Daniel Ricklin en Suiza, uno de los mejores grupos más potentes trabajando en chancro del castaño, donde habla que
pues están trabajando ahora, están descubriendo nuevos virus, también trabajan en un tema que nosotros trabajamos en pino y en otras especies, y recientemente han descubierto un virus nuevo que pertenece a otra Acrifonectria, no es la Acrifonectria que conocemos, sino que es la Acrifonectria Natarceae, que además han visto que no solamente se transmite entre especies, ya no solamente entre grupos de compatibilidad, entre la misma especie, sino que tiene una distribución entre distintas especies. Pero es que hay muchos trabajos últimamente que están demostrando que ese RNA que la Acrifonectria ya inventó, entre comillas, pues ese movimiento de RNA se produce no solamente entre especies distintas, sino entre reinos distintos, que es lo que se llama los interkingdom o los cross-kingdom, que es un tema súper interesante. Y ya voy terminando. Entonces, ¿por qué cuento esto? Porque ahora mismo una de las líneas de investigación más, en la que se está dedicando más dinero, es el tema del RNA, no solamente por Pfizer o por Moderna, sino porque ahora mismo hay muchas posibilidades de control de enfermedades por esta vía. Estos son los 4 proyectos en los que estamos trabajando ahora en el laboratorio. El primero es el LIFE. Tenemos uno sobre RNA, en este caso de estudio de virus en Castilla y León. Tenemos otro del Ministerio trabajando en un tipo de RNA que ayuda al control de enfermedades. Y recientemente pues, nos han dado otro, yo creo que tampoco saben muy bien qué hacer con estos fondos de resiliencia, pero bueno, pues bienvenido sea, donde también hemos propuesto trabajar con este RNA. ¿Y por qué es eso? Pues porque el RNA, que con la Acrifonectria ya lo sabíamos, pues está cogiendo cada vez más auge. ¿Por qué? Pues porque se ha visto que es fundamental para entender las relaciones entre los organismos. Entonces, nosotros lo que proponemos en alguno de estos proyectos, específicamente el del Ministerio y luego el último que nos han dado, es para enfermedades concretas utilizar ese RNA como una forma de control, que no descubrimos nada, es lo que hace la Acrifonectria. Es decir, cuando aplicamos el lipovirus, estamos aplicando lo mismo, pero con un RNA, ¿vale? Este es el proyecto del Ministerio. En otro proyecto hemos metido también la Phytophthora en castaño y además tiene un componente agronómico y demás. ¿Y qué es lo que haría este RNA? Pues a nivel molecular, lo que haría pues es un poco lo que pone ahí. Normalmente, ese RNA, en el que nosotros se supone que hemos puesto las esperanzas, y que, yo digo, la Acrifonectria lo tiene más que claro, en este caso sería un tipo de RNA que se llama el RNAi, que lo que hace es silenciar ciertos genes. Es decir, todo ese mecanismo molecular, toda esa diversidad molecular que hay entre patógenos y hospedantes, intentar pararla de una forma selectiva. Es decir, si sabemos que el patógeno lo es porque tiene unos genes que se activan, pues vamos a ver si con esas moléculas somos capaces de cortar esa activación y vamos a cambiar, como hace la Acrifonectria, los cepas virulentas, un organismo virulento en avirulento, ¿vale? Y ya para terminar, pues podemos hablar ya de un manejo genético molecular integrado, igual que hablamos del control genético o el control de plagas integrado. Entonces, un control dirigido hacia diversos genes, que es lo que se llama silenciamiento génico, también esto es una cosa que tampoco descubrimos mucho, pero que requiere un conocimiento detallado de muchas cosas, pero sobre todo de la diversidad molecular, de organismos y demás. Un conocimiento profundo de las interacciones moleculares a nivel de esta molécula y, sobre todo, la esperanza está puesta porque tiene una gran selectividad. Es decir, esto se utiliza en medicina y hay fórmulas patentadas para el control de ciertas enfermedades. Su utilización no solo como vacuna, sino también para silenciar ciertos genes y demás. Para concluir, y centraos ya, porque aquí nos hemos ido un poquito ya de madre, y con los objetivos que nos habíamos puesto, pues se han identificado 892 hongos en el castaño, se han encontrado diferencias entre los hongos asociados a árboles con chancro y se han identificado hongos antagonistas frente a Acrifonectria parasitica. Pero estos resultados pues, son muy modestos. ¿Por qué? Pues porque tenemos que hacer todavía lo que venimos haciendo siempre, que es marcar los chancros, inocular o hacer un pequeño agujero con los sagabocados, aplicar la pasta. Ahí tenemos a Paula de Calabazanos, compañera de Juan Carlos, que es la persona que ha desarrollado todo el trabajo que en estos momentos está aplicando CSPOR de las cepas hipovirulentas en Castilla y León y que buenos resultados están dando. Y a partir de aquí, pues bueno, esperar y que la hipovirulencia se transmita de una forma, pues, adecuada como todos esperamos. Y nada más. El grupo de LIFE, el grupo de laboratorio de hace unos años, el grupo más reciente, y bueno, los que son más recientes, no tengo la foto, estaban aquí. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Julio. Tú ya te quedas. Pues mi pregunta es para Julio y teniendo en cuenta los posibles resultados de la interacción del resto de hongos en la menor virulencia de
del chancro. Y a lo mejor estoy diciendo una barbaridad, pero como no controlo el tema, podría ser buena idea, dado que hay cientos, miles incluso de hectáreas de soto que están abandonadas porque seguramente no son las estaciones más productivas o quizás sean las orográficamente más difíciles, o el potenciar que esas masas evolucionen hacia masas naturales más diversas, que puedan ser masas mixtas, incluso con otras frondosas, de forma que se genere un paisaje de mosaico y que, por tanto, ejerzan de tampón para los sotos productivos. Eso por una parte. Y, o sea, quiero decir, igual que funcionan las masas de diferentes especies en paisajes de mosaico para frenar otro tipo de enfermedades. Sí. Y luego la segunda pregunta es si en esas masas se podría acelerar el proceso de creación de estas hipovirulencias mediante, claro, la aplicación de las cepas hipovirulentas en los sotos productivos mediante los bocados y tratamiento, pues es factible porque son 100 pies por hectárea, pero en unas masas en las que hay una densidad mucho más elevada, pues quizás, creo que hace 2 años desde Cataluña comentaron que se aplicaban los tratamientos con cañones difusores y, por ejemplo, nosotros en Navarra establecimos 2 parcelas del proyecto Innovandas que las puso Neiker y la verdad es que vinieron de Galicia con un cañón y llegaban a 100 metros y bueno, no es el mismo tratamiento porque era un tratamiento químico. Bueno, en realidad eran varios tratamientos que se hicieron test, pero la verdad es que los efectos en el primer año después del tratamiento eran, o sea, una raya recta, y de donde había el tratamiento que había funcionado, era una raya recta, Luego ya al segundo año el experimento yo creo que requeriría de más aplicaciones, pero en este caso sería la suelta de un organismo, o sea, quiero decir, una lucha biológica, por lo cual si consigue soltar el organismo que frena, pues ya se establecen. Sí, con respecto a lo primero que dices, desde luego es lo suyo. Es decir, está más o menos ya aceptado en el tema de genética de árboles que cuanto más diversidad, más dificultad de progresión de enfermedades. Hay muchos trabajos hechos y es que es un poco, al fin y al cabo, es un poco la inmunidad de grupo, ¿no? De la que hablamos mucho. Es decir, cuando un organismo tiene más posibilidades de progresar en una población, porque en el caso nuestro, porque estamos vacunados, es así, la progresión es mucho más difícil y ahora pues, se está comprobando, ¿no? No empíricamente, pero en las noticias lo oímos, ¿no? Y en un bosque viene a ser lo mismo, es decir, lo más extremo, que eso lo hablamos aquí hace un mes en lo del Populus 360, es una plantación de chopos. Una plantación de chopos es un clon, es decir, como un organismo, y pasa, rollas, pulgones, se especialice por un clon, es que todo el monte es orégano, no tiene diversidad, no tiene organismos vacunados entre medias, ¿no? O sea, todo es, y es lo que pasa, ¿no? Donde, vamos, y nosotros lo vemos año tras año en las excursiones que hacemos con los chicos a campo, y los que han sido alumnos, que hay alguno por aquí, lo saben. O sea, vamos a una chopera, vamos a un pinar y vamos a un close to nature, que sería un bosque cercano al estado natural, porque sabéis que bosques naturales no hay 1 hectárea, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues, ¿dónde están las plagas grandotas, donde ves ahí defoliaciones bestiales? En las choperas. ¿Dónde hay problemas de que hay menos diversidad? En los pinares. ¿Y dónde está estable, donde solo ves, en el caso de plagas, a buscar orugas y tienes una diversidad de orugas bestial? En lo que es más cercano al bosque natural. Entonces, eso en un monte cercano a su estado natural, que daría menos falta, pero también hay veces que tienes alguna enfermedad o demás, pues sería simplemente crear masas mixtas. Entonces, y se ve, ¿no?, que son mucho más estables y demás. En el caso de una chopera, es justo lo que has dicho, que el otro día no nos dio tiempo a discutirlo, pero lo tenía también presentado, un poco la idea era ponerlo en la presentación. En el caso de los chopos, pues la idea que sería, pues a lo mejor no abusar de la confianza de los patógenos, como ha pasado con el I-214, donde el 70% de las plantaciones de chopo en Castilla y León, ahora ya no, me imagino, pero eran I-214. No ha pasado nada, ¿por qué? Porque durante el turno de los chopos han sufrido escapes, es decir, bueno, no ha llegado nada, o bueno, han llegado cosas, pero nada que haya arrasado, pero podía haber pasado. Entonces, lo que has comentado de los patches, o no sé cómo se llama, bueno, los mosaicos, ¿no? Eso es lo que habría que hacer en el caso de las plantaciones de chopos, intentar no hacer grandes masas de choperas, porque puedes tener el problema de que te lo arrase todo, ¿no? La otra pregunta era sobre el tema de
La aplicación de cepas hipovirulentas mediante cañones, pero igual en estas masas mixtas en las que se podría potenciar el crecimiento de estas... Sí, a ver, con respecto a lo de la aplicación con cañones, realmente ahí no tenemos experiencias. Sé que Carlos Colinas, que es colega que está en Cataluña, es el que ha estado un poco trabajando con todo esto y dice que funciona muy bien. Da un poquito miedo porque es una mezcla de cepas y hoy lo ha explicado muy bien nuestra colega portuguesa, ha sido que cuando ha hablado, ha sido en la presentación de Cáceres, ha sido la de Carmen, que está por ahí, que nos ha comentado lo del MAT1 y MAT2 y que eso es un problema. ¿Por qué? Tú empiezas a mezclar cosas y los organismos no se quedan parados, empiezan a mezclarse ellos. Entonces, cuanto más diversidad eches ahí, más diversidad tiene el patógeno. La diversidad de los árboles nos favorece, pero la diversidad de los patógenos nos perjudica. Entonces, lo de los cañones, sé que lo llevan haciendo y parece que da buenos resultados, pero evidentemente es aplicar y luego ver qué es lo que pasa, que es un poco lo que ha comentado Juan Carlos en el Torimus, ¿no? O sea, hay que soltar el Torimus, pero luego hay que ver qué es lo que está pasando, ¿no? Y aquí, pues, con respecto al chancro sería eso, pero sí. No, lo decía porque yo desde mi desconocimiento, que es grande e inmenso, en las masas que tenemos de castaño en Navarra que están abandonadas, la castañicultura se abandonó, ya se perdió y ahora, pues estamos haciendo unos esfuerzos por intentar recuperar las variedades tradicionales, pero no solo eso, pero bueno, en las visitas en las que hemos hecho a campo, Efren, además de ser el técnico asesor de la Asociación de Villuercas, pues también tiene un proyecto con un pueblo de allí y un comentario recurrente por su parte cuando vamos al monte es, pero si aquí tenéis la hipovirulencia, pero si aquí tenéis la... Entonces visitamos masas en las que hay regeneración natural de castaño o incluso brotes de cepa, pero ya de muchos años, porque es que hace muchos años que se abandonó la castañicultura, en los cuales es muy habitual ver chancros cicatrizados y el castaño está... Sí, seguramente lo tengáis. O sea, es muy probable. Además, cuando empezamos con todo el tema del estudio del castaño, que empezó Paula con su tesis, ¿dónde encontramos los primeros aislamientos de hipovirulencia en todas las zonas? En León. ¿Y por qué? Pues porque la enfermedad llevaba más tiempo. Y hay una relación. ¿Y qué pasa? Que también la enfermedad en su momento entró por el Pirineo. Con lo cual, la Navarra ha llegado mucho antes que aquí. Entonces, si aquí ya llegó la hipovirulencia, allí seguramente la tengáis. Y bueno, pues pasa un poco lo del Torimus. Es decir, el Torimus ahora se está aplicando porque realmente, pues bueno, aquí se está viendo. No se puede aguantar. Es decir, todas las plagas que hay en el castaño, pues como para estar ahora esperando 10 años a que la plaga pase. ¿Pero por qué hacemos control con las enfermedades? Pues porque no podemos aguantar económicamente o ecológicamente a veces pues su efecto, ¿no? Pero el Torimus, pues si lo dejamos 8 años, se acaba, se va equilibrando. Y el coronavirus también, pero no podemos hacerlo, porque no podemos admitir, en un caso pérdidas humanas, en otro caso pérdidas económicas y demás. Entonces, seguro que tenéis hipovirulencia, seguro. Vamos, sin conocerlo, pero con el tiempo que hace que ha entrado todo aquello, pues seguro. Y bueno, cuanto pasa más tiempo todo se equilibra. Es decir, esto, ¿qué es lo que está pasando ahora? Primera ola, segunda ola y al final las olas cada vez son más pequeñas. Entonces todo llega al equilibrio, ¿no? El problema es eso, que podemos esperar o no podemos esperar. Como no podemos esperar, pues hay que hacer tratamiento, o médico o químico, ¿no? O integrado, ¿no? En caso de plagas. Muy bien. Yo quería sumarme Gracias. Sí, nada, iba a decir que como hay bastantes preguntas, que los ponentes, pues que los que preguntáis, que intentéis ser breves y muy concretos, ¿de acuerdo? Los ponentes ya sé que son estupendos y van a ser súper concisos también. Bueno, yo me llamo Miguel y bueno, tengo varias preguntas para hacer a los distintos ponentes. La primera sería que ahora que está tan de moda la socarrina por todo lo que hemos apreciado desde Galicia hasta el Bierzo, en otras zonas, ¿estáis seguros de que es ese hongo o pudiese llegar a ser otro? Pues antes de que pasase, se veía como en el haz de la hoja otro tipo de coloración, una coloración un poco más amarillenta. Otra pregunta. Vamos una a una, ¿vale? ¿Alguien le puede contestar? Sobre el grado de certeza que tenemos de si sobre la socarrina, si realmente estamos seguros de que es o no, ¿no? Esa es un poco tu pregunta. Sí, porque yo por mi parte no tengo ninguna garantía de que sea ese hongo. Hemos analizado una muestra de Zamora y sí que era, pero tenemos que trabajar más.
El tema es que aquí, antes de que pasase todo esto, las coloraciones de las hojas habían cambiado y no había llegado el momento de que fuese ese golpe tan fuerte que se le dice que, bueno, se dice que es ocarrina. La pregunta era esa, una de ellas. La otra, ahora que el nivel de tinta está subiendo más de nivel, me refiero a altitud, ¿hay algo que pueda hacer el castañicultor en su terreno, en zonas donde tiene sátiva, para que no le pudiese, aparte de sus medidas preventivas? Por ejemplo, se ha comentado de utilizar fósforo y potasio. ¿Se pueden hacer abonados en suelo con fósforo y potasio? Señor Ruiz. O tratamento que pode ser feito é adotar esta metodologia que tem demonstrado. É adotar a metodologia usando a aplicação da endoterapia do fosfito de potássio, bem como a aplicação dos pellets de brássica ao solo e corrigir essencialmente a acidez do solo. É das principais coisas que os agricultores podem fazer neste momento. Vale. Otra pregunta. Vamos a, como hay mucha gente, haces esta de última, ¿vale? Y luego si dos un poco importantes, si no le importa. Bueno, sí me importa, porque es importante que todo el mundo pueda preguntar. Entonces, preguntas esta y luego cuando acaben el resto vuelves a preguntar las dos que te quedan, ¿vale? Vale, perfecto. Mira, una de ellas va destinada al tema de la hipovirulencia. Se sabe que se lleva trabajando, está claro que la administración lleva trabajando varios años, ya desde que empezó a hacer sus primeros trabajos aquí en el Bierzo, en Parada Seca. Yo conozco a Paula desde hace mucho tiempo, de cuando andaba cogiendo sus primeros análisis por aquí. Y después de todo lo que se está haciendo con el chancro, yo creo que el chancro sigue siendo un gran desconocimiento a la hora del castañicultor. Yo creo que se da por algo ya pasado y aún sigue estando muy latente ahí. Aparte del trabajo que se está haciendo con la hipovirulencia, ¿hay algún método, por ejemplo, habéis llegado a probar algo que, por ejemplo, el castañicultor en su propia zona lo pueda hacer sin que sea mediante cepas hipovirulentas? Un ejemplo. Todos sabemos cómo se transmite el chancro. Hacemos un corte por una zona donde ha tenido chancro y lo transmitimos. En una zona donde, ahora que hay tanta hipovirulencia natural en nuestros sotos, si hiciésemos esa misma operación en un chancro virulento, ¿se podría llegar a conseguir que llegue a transmitirse también la hipovirulencia? ¿Habéis probado algo con eso? ¿Va para mí la pregunta? Sí. A ver, no hemos probado con, a ver, los trabajos que... Sí, a ver, bueno, voy a ser breve porque tampoco quiero monopolizar. Hay muchas formas de avanzar, pero funcionando la hipovirulencia, ahora mismo he presentado una que podría ser una opción, pero funcionando la hipovirulencia, yo creo que lo que hay que hacer es intensificar la hipovirulencia. Y el problema que ha sido, pues, demasiado la crisis, es decir, ha llegado un momento que, pues, ahí están, esas cepas llevan desde el año, pues, no sé, 2012, 2014, pero había un momento que no ha habido ni dinero casi para aplicarlo. Ahora está CSFOR que lo está aplicando, entonces, pues bueno, pues habría que intensificar el tratamiento. Y luego habría que ver si el efecto real. Pero eso, a ver, la conclusión en la que todos estamos de acuerdo es que hace falta más dinero para todo, o sea, para tratamientos, pero también para seguimiento. Es decir, porque muchas veces estamos gastando dinero y no sabemos si está haciendo el efecto deseado. En el caso de la hipovirulencia creo que funciona. Entonces, es aplicarlo y hay muchas cosas que se pueden hacer, pero sobre la base de lo que funciona y luego con métodos científicos. Es decir, no me vale como alguno que, bueno, coges, se llegó a decir, coges una boñiga de vaca, lo frotas y se cura, ¿no? Pues... Vale. Vamos. Muy bien, muchas gracias. Sí. Un momentito. ¿Alguien más tenía preguntas? ¿Tenemos los dos remanentes? Vale, muy bien. Sim. Nos comentários. Primeiro, para dizer que o trabalho que o Rui apresentou é uma validação do protocolo desenvolvido pelo Andrea Vannini, de Itália, para o tratamento de castanheiros com doença da tinta. É um protocolo que usa o fosfito de potássio, a endoterapia, combinada com a Brassica carinata. E nós pretendemos validá-lo em Portugal, porque nós temos em mãos um projeto com 75% de apoio do Estado para tratar 1.100 hectares contra o cancro, a tinta e a vespa das galhas de castanheiro.
E para a tinta, o protocolo que nós temos previsto é precisamente este. Nós tínhamos visto uma demonstração do Andrea, em Portugal, entendemos que aquele era o caminho e estamos a testá-lo. E os resultados estão a ser muito interessantes. E, portanto, é este o protocolo que nós vamos usar. E por isso este trabalho que está a ser feito, que é muito importante. Em relação àquela pessoa que falou, àquele senhor que falou em termos das medidas, eu queria acrescentar duas coisas. O que é que podem fazer? Podem, em primeiro lugar, corrigir a acidez do solo, fazer análise de solo, corrigir a acidez do solo. É muito importante. Depois, desviar as águas dos castanheiros que estão afetados para que ela não escorra para os castanheiros bons. Porque essa água que escorre quando chove leva a doença, leva os esporos, leva o fungo. E, portanto, isto também podem fazer. E, sobretudo, nas zonas inclinadas, isto é muito importante. A condução das águas. Não labrar é outra situação muito importante. Porque ao labrar estão a promover uma disseminação do fungo. Pronto. Agora, em relação à vespa e ao tratamento, eu queria aqui falar um bocadinho da experiência de Portugal para passá-la para vocês aqui. Em Portugal, nós não liberalizamos as largadas. E o processo foi feito segundo uma malha. Nós seguimos também aquilo que foi a escola do Alberto Alma. E nós fizemos largadas, criámos uma rede, uma malha, de 2 em 2 quilómetros fizemos largadas. De tal maneira que nós, até 2020, em todo o país, foram feitas cerca de 4.000 largadas. Só. 4.000 largadas. Isto representa qualquer coisa como 800.000 insetos. 4.000 largadas representa 800.000 euros aproximadamente, 1 milhão de euros. E há aqui uma situação, e não vamos liberalizar as largadas. Porquê? Porque nós entendemos que mais não quer dizer melhor. E isto é uma mensagem que nós estamos a passar com muita força aos agricultores, para impedir que eles sejam enganados e que gastem dinheiro despropositadamente. Porque os estudos mostram que sejam feitas 2, 3, 4 largadas, e 4 largadas podem custar perto de 1.000 euros, uma largada custa 200 em Portugal, e o resultado é o mesmo. E eu penso que os vossos resultados que estão foram mais ou menos nesse sentido, mais não quer dizer melhores resultados. E por isso me parece, e é uma sugestão que fica aqui, pelo menos é uma sensação que eu tenho, a liberalização das largadas pode de certa forma ser enganadora, no sentido de levar os agricultores a comprar mais e mais e mais, na ânsia de poderem controlar melhor. Mas isto está errado. É uma pura ilusão. E, portanto, é esta nota que eu queria, efetivamente, deixar aqui também. Agora, ajudar o Torimos, neste momento nós estamos a passar a mensagem em Portugal é o momento de esperar. Nós temos níveis de parasitismo em Portugal. Temos o parasitóide está todo espalhado em Portugal. Os nossos trabalhos de monitorização mostram o parasitóide em todos os concelhos, portanto, ajuntamentos, está espalhado, com níveis de parasitismo entre 4, 5% até 25%. Com este tipo de trabalho. E este é o momento em que nós estamos a dizer às pessoas, esperem, e não façam asneiras. E não fazer asneiras é não queimar a lenha de poda, não lavrar os soltos, manter a vegetação, auxiliar. As flores na primavera são muito importantes para alimentar o parasitóide e coisas deste tipo. E não fazer tratamentos. Y aguardarem. Muy bien, muchas gracias. Bueno, así con las cosas tan claras, la verdad es que da gusto y se agradece mucho y también lo mismo también a Beatriz.
que bueno, ahí se ve que todo va en la misma dirección. Entonces, es muy importante que ese mensaje llegue muy claro, porque parece que si lo dice la Junta, pues no nos lo creemos tanto, pero no se lo cree la gente tanto. Pero ya veis que no es que se lo inventen, es que es así. Teníamos dos preguntas más, dos preguntas que teníamos pendientes y ruego brevedad, por favor, porque ya veis que nos hemos alargado bastante y con esas dos preguntas pues daremos por cerradas las intervenciones. Así sí, bueno, son dos preguntas un poco cortas. Bien. Una de ellas comentó Juan Carlos que hizo mención que el centro de Lourizán había hecho un trabajo sobre la resistencia de la avispilla en sus variedades. ¿Tenéis algo vosotros de Castilla y León respecto a ello? ¿Qué variedades pueden ser con mayor resistencia, que no le afecte tanto? No, nosotros no hemos trabajado en ese aspecto. Por eso he puesto la referencia del trabajo de Lourizán, que yo creo que es muy completo. Vale. Y otra pregunta. Antes se comentaba sobre el tema de la genética, comentaba Julio, en el ejemplo de esa foto que nos puso. Bueno, eso es algo que he sabido y observado en el campo, en ejemplos que tú vas a ver, te vas a dar un paseo por un soto y puedes observar que hay variedades de castañas dentro del soto que inclusive le afecta más el agusonado unas a otras. Entonces en otro yo creo que es parecido. Era solamente ese comentario. Muy bien. Pues muchas gracias, agradecer a todos los que habéis participado y habéis asistido a este bloque de sanidad, que siempre pues nos aporta, aparte de los nuevos liliputienses, siempre nos aporta esperanza y ver cómo se están haciendo las cosas en otros sitios. Lo malo de la globalización pues es que nos trae nuevas plagas, nuevas enfermedades, pero también lo que nos trae es que la lucha contra estas plagas y enfermedades, pues también aprendemos unos de otros. Tenemos también esa globalización en la lucha y eso es muy positivo, el compartir las experiencias. Y por hoy, quiero agradecer también, por supuesto, a los excelentes ponentes que hemos tenido, que además han resistido y pasado la prueba estoicamente, la de el examen en vivo y en directo. Y esto es simplemente el punto y seguido, porque mañana tenemos aquí a las 9:30, tenemos más, y no diremos más y mejor, pero tenemos más y muy completo. Entonces, mañana también jornadas técnicas aquí. Y luego los que no podáis venir por la mañana, no os olvidéis que por la tarde es la apertura y la inauguración de la feria en Carracedelo, así que si no nos vemos aquí mañana por la mañana, nos vemos en la feria. Hasta mañana, muchas gracias.